Buenas tardes. Hoy contamos con la doctora Esperanza Lavilla, hematóloga y jefa del servicio de hematología y hemoterapia del Hospital Universitario Lucus Augusti del área sanitaria de Lugo, Mariña y Monforte de Lemos, y que cuenta con amplia experiencia en el trabajo con pacientes y el abordaje de enfermedades hematológicas. En esta sesión vamos a realizar un primer acercamiento al linfoma no Hodgkin, centrándose en aspectos generales que nos ayuden a entender mejor qué es este tipo de linfoma. Así que nada, Esperanza, voy a ir como preguntando dudas que surgen de pacientes, un poco para que nos vayas aclarando. ¿Te parece? Bien, antes de empezar, gracias por la invitación. Espero que sea útil para todos esta conversación que vamos a tener y que les ayude a estar tranquilos y a entender un poco todo el proceso. Así que cuando quieras, gracias. Bueno, muchos pacientes ante el diagnóstico de linfoma escuchan frases del estilo, pues nada, es un tipo de cáncer que responde muy bien al tratamiento. Dentro de todos los tipos de cánceres, bueno, este es el mejor, ¿no? Entonces, un poco para situarnos, ¿qué es esto del linfoma no Hodgkin y qué lo diferencia realmente de otros tipos de linfoma como el linfoma de Hodgkin, por ejemplo? Bueno, el linfoma es un tumor, es un cáncer de las células, los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco que todos tenemos en condiciones normales, son parte de nuestra capacidad de defensa contra las infecciones y que en circunstancias normales están por todas partes del cuerpo. Se concentran en los ganglios linfáticos, pero también están en el tubo digestivo, por debajo en la mucosa, están en los pulmones, están en la médula ósea, que es su principal origen, como toda la sangre. De repente enferman, se transforman y empiezan a crecer indiscriminadamente. Eso es un linfoma. Puede tener, por eso hay linfomas que tienen más expresión en un sitio que en otro, porque de origen los linfocitos están en todas partes del organismo. Dentro de los linfomas tenemos dos grandes subtipos, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Linfoma no Hodgkin es todo linfoma que no es un linfoma de Hodgkin, es como una exclusión. El linfoma de Hodgkin se describió hace muchos años por este médico Hodgkin como un tipo de crecimiento de los ganglios linfáticos con unas células muy, muy concretas cuando lo mirabas al microscopio y que tiene un comportamiento, digamos, ordenado. Empieza en un sitio y luego va como a pasitos. Y eso se ha quedado como una enfermedad propia. El linfoma de Hodgkin es un linfoma de linfocitos B, pero es diferente a todo lo demás. Todo lo demás son los linfomas no Hodgkin, que son también tumores de los linfocitos, que aparecen mayoritariamente en los ganglios linfáticos y que crecen un poco más desordenadamente y son muchos tipos diferentes. Cuando a alguien le dan el diagnóstico de linfoma, muchas veces se refieren al linfoma de Hodgkin, otras veces al linfoma no Hodgkin. Son muchas enfermedades diferentes y no se puede generalizar, pero en nuestro entender como hematólogos, el linfoma es una enfermedad prioritaria. Entonces, a partir de ahí ya podemos precisar con el tipo concreto del linfoma. ¿Qué es mejor que otros tumores? Pues en tiempos sí, hoy día hay otros muchos tumores curables. No es ni mejor ni peor, es una enfermedad sin más a la que hay que dar su tratamiento, el mejor tratamiento posible. ¿Que hay tumores muy malos? Sí, pero también hay otros tumores buenos que se curan hoy día fácilmente. Entonces, no hay que quedarse con el mejor ni el peor. Esto no es un buen concepto. Yo creo que hay que estar seguro de lo que se tiene para poder dar el mejor tratamiento. Cada paciente es un mundo, cada enfermedad es diferente y no hay que hacer comparaciones. A mí nunca me gusta esto de las comparaciones. Vale, un poco ya nos respondes a la segunda pregunta, ¿no? Que quería preguntar. Bueno, ¿realmente es una única enfermedad? Porque a veces habla de linfoma o se dice no Hodgkin como si todos fuesen igual, ¿no? O si realmente es un grupo de patologías y bien diferenciadas.
Efectivamente, son en la última clasificación, que además nos las están cambiando continuamente según hay más avances diagnósticos, hay más de 70 tipos diferentes de linfoma no Hodgkin. Entonces, realmente decir que todo es lo mismo y meterlo en el mismo cajón no tiene mucho sentido. Yo diría que globalmente podemos dividirlos así para entendernos de tres maneras diferentes. Una es por el tipo de linfocito que enferma. Y en esto tenemos los linfomas B, linfocitos B, que son los más frecuentes, son más del 80%. Y que para ellos tenemos algún tratamiento un poquito específico, del que podemos hablar después. Los otros son los linfomas de células T, que son los menos y se comportan también un poco diferente. Entonces ahí diferenciamos por célula de origen. Otra forma que podemos diferenciar es por el tipo de órgano en el que aparecen. Y ahí podríamos diferenciar los que aparecen primariamente en los ganglios linfáticos, que son lo que llamamos linfomas nodales, y los que aparecen en otros órganos, como dije antes, el linfocito está en todos lados y esos son los linfomas extranodales que pueden aparecer en el estómago, en el pulmón, en las glándulas salivares, solo en la médula ósea, etcétera, etcétera. Y por último, podemos dividirlos por el comportamiento clínico. Y hay linfomas agresivos, que son linfomas que crecen muy rápido y producen más síntomas, y hay linfomas indolentes, que son linfomas que están ahí, que crecen muy despacito, que muchas veces no dan problemas y que muchas veces no tratamos cuando los diagnosticamos, porque están ahí, pero evolucionan tan lento, tan lento, tan lento, que adelantar el tratamiento a lo mejor produce más daño que bien, porque estamos adelantando efectos secundarios también y realmente no lo necesita el paciente. Combinando todas estas cosas, al final son más de 70 tipos. ¿A qué grupo de edad suele afectar mayormente un linfoma no Hodgkin? ¿Eso está establecido? ¿Puede ser cualquier edad? Puede ser cualquier edad, pero son tanto más frecuentes cuantos más años se tiene. De tal manera que la media de edad está por encima de los 65 años. Pero hay niños con linfomas no Hodgkin, hay adolescentes, hay adultos jóvenes y luego va aumentando progresivamente de edad. Esto sí que es al contrario, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin tiene un pico de incidencia entre los 20 y 30 años y luego otra vez las personas mayores. Pero el linfoma no Hodgkin es una línea continua que va subiendo poco a poco conforme cumplimos años. Vale. Es habitual escuchar a pacientes a veces frases del estilo, bueno, esta enfermedad me tocó porque pues fumé durante muchos años, o soy fumador, o no me cuidé con la alimentación lo suficiente, o estuve en contacto con, ¿no? Un poco intentando buscar como un porqué a lo que le está pasando y creo que a veces pues asumir una culpa mal situada. Entonces quería preguntarte si realmente se puede hablar de causas o de factores de riesgo asociados a este tipo de linfoma. Hay algunos factores de riesgo que conocemos. Bien, es verdad que la mayoría de los pacientes no tienen ninguno de esos factores de riesgo, es decir, no son para todos, pero sí que hay subgrupos de pacientes en los que es más probable que aparezca. Y digo probable y no seguro. Esto no es como, por ejemplo, se habla mucho del cáncer de mama. Tienes X mutación, entonces la probabilidad de que desarrolles un cáncer de mama es casi del 100%. En este caso no. Sabemos que hay circunstancias en las que el riesgo es mayor, pero no obligado. ¿Vale? ¿Qué circunstancias? Pues no es hereditario, pero sí que hay algo de asociación familiar o por lo menos en un grupo familiar. No sabemos si es por un motivo genético claramente o es simplemente porque están expuestos al mismo ambiente. Eso no está determinado, pero sí que hay familias en las que tienden a concentrarse casos. ¿Hay que estar preocupado si tienes un familiar con un linfoma? No, realmente no, porque no es una enfermedad tan frecuente y aumenta un poquito el riesgo. A lo mejor tienes un riesgo 2 veces mayor que el de enfrente, pero no es una enfermedad tan frecuente tampoco. Entonces, saberlo, sin más.
¿Qué otras circunstancias? Pues hay determinadas infecciones por virus crónicas que sí que favorecen el desarrollo de los linfomas, como es el virus de la hepatitis C, que afortunadamente con los tratamientos actuales se está prácticamente erradicando. Están las infecciones por el virus de Epstein-Barr, que es un virus con el que prácticamente todos tenemos contacto alguna vez en la vida, mayoritariamente hemos tenido contacto, pero en algunos pacientes queda allí acantonado el virus y luego desarrollan un linfoma. O hay infecciones crónicas, como por ejemplo la infección del estómago por el Helicobacter pylori, el famoso Helicobacter, que favorece la aparición de linfomas del estómago. Eso también se conoce y entonces cuando se detecta se da tratamiento para erradicar la bacteria y a veces incluso el linfoma establecido lo tratamos con antibióticos contra esa bacteria y el linfoma regresa. Es decir, hay una serie de agentes infecciosos que sabemos que están ahí y que pueden favorecer la aparición del linfoma. Y la tercera circunstancia en la que sí que hay un aumento de incidencia es en los pacientes que están con una inmunosupresión crónica. Tanto pacientes con una infección por el virus del SIDA, por el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, como pacientes que toman un tratamiento inmunosupresor crónico, ya sea por alguna enfermedad, ya sea porque se han trasplantado de algún órgano. En estos pacientes también tiende a aumentar la incidencia de linfomas porque la inmunosupresión evita que si alguna célula maligna aparece, el organismo la pueda eliminar fácilmente, o porque tienes esa infección latente por un virus y en esas circunstancias se reactiva y se produce el linfoma. Pero globalmente no hay un factor de riesgo que digas como el tabaco, la alimentación, etcétera. O sea, globalmente nadie tiene la culpa ni ha hecho nada para tener un linfoma. Puede haber circunstancias en las que su riesgo esté aumentado sin más. Nadie se tiene que echar la culpa. Esto toca como tocan otras cosas. Importante saber esto, ¿no? Que a veces esa culpa, siempre digo, está un poco mal situada, vamos a decir. Bien. Sí. Hay pacientes que indican que hasta recibir el tratamiento hematológico, pues han tenido que pasar pues, otras especialidades médicas, que los especialistas a los que le han derivado no eran los propios de hematología desde el primer momento, ¿no? Y a veces incluso es un poco caer en la desesperación. Realmente, ¿cuáles son los síntomas habituales que un poco deberían de alertar que podemos estar ante una dolencia pues, de una especialidad hematológica, ¿no? En este caso, pues, el linfoma no Hodgkin? Bueno, ya dije antes, la forma más habitual de manifestarse el linfoma es con crecimiento de ganglios. Entonces, cuando uno le crece un ganglio en el cuello, en la axila, supraclavicular, y eso al principio lo dejas estar, pero luego no desaparece, se hace la biopsia y ahí aparece el diagnóstico del linfoma. El problema es cuando esos ganglios no están por fuera, están dentro del cuerpo, en el pecho, en la tripa, etcétera. Y entonces no se ven, no se palpan. Eh, Ahí los síntomas son mucho más inespecíficos, mucho más generales. Me encuentro mal, me molesta aquí, estoy cansado, pierdo peso. Es difícil que eso nos llegue de primeras a un hematólogo, porque son síntomas muy, muy generales que aparecen por muchas enfermedades. Entonces, lo normal es que vayan o al médico de cabecera primero, al internista, etcétera, hasta que se hacen las pruebas. Y aparecen los ganglios, se biopsian y entonces llega el diagnóstico. Pero así de entrada, de hecho, de entrada, diagnosticar el linfoma en nosotros los hematólogos, a veces cuando su expresión es en la sangre directamente. Cuando el linfoma tiene expresión en sangre, pues a veces sí que lo detectamos nosotros en los análisis y podemos diagnosticarlo casi de inmediato, pero en la mayoría de las ocasiones no. Y eso, los síntomas son tan de cualquier enfermedad que es un poco difícil llegar al Complicado, ¿no? diagnóstico directo, sí, porque además, hombre, el linfoma es frecuente, pero no es lo más frecuente del mundo. Es el cuarto tumor en general, de entre todos los tumores. El otro día estaba mirando cuántos casos de linfoma no Hodgkin se esperan en España y son unos 17.000 al año. O
somos 40 millones. O sea, pero no es tantísimo. Entonces, claro, al final uno diagnostica más fácilmente enfermedades frecuentes que enfermedades menos frecuentes. Y es normal que a veces lleve un poco de retraso y yo entiendo que desespere, pero Bueno, los también he de síntomas entender el son, por qué, ¿no? Porque sí, si los son tan síntomas, específicos, sudoración sí, nocturna o un poco de sí, fiebre, no claro. puede dar. Lo puede dar, es que eso te lo puede dar muchos tumores, pero también te lo puede dar una tuberculosis, te lo pueden dar enfermedades como el lupus, enfermedades autoinmunes. Hay muchas enfermedades que te pueden dar esos síntomas, que no son un linfoma. Entonces, al final, pues se tarda entre que se hacen las pruebas y demás, se tarda. Vale. Ya hablamos ahora un poco de lo que es la biopsia, ¿no? De ese ganglio y demás, porque te quería preguntar también cómo se confirma realmente el linfoma no Hodgkin, ¿no? ¿Qué pruebas son necesarias? Necesitamos ver las células malas. Lo normal es una biopsia, lo más habitual, una biopsia de un cambio que está agrandado. A veces podemos hacer el diagnóstico con las células de la sangre o si hay un derrame pleural líquido allí en el pecho, pues pinchándolo y analizando las células de ahí. Pero solo por síntomas o por un ganglio grande no podemos diagnosticar un linfoma. Tenemos que estar seguros de que lo que está causando eso son células malas de linfoma. Y eso se necesita cogiendo una muestra y analizándola. No hay más. Vale. Sí, incluso a Es veces hay. imprescindible. Iba a decir que incluso a veces hay como, a veces el diagnóstico pues empieza en un tiempo, ¿no? Se siguen haciendo pruebas, a veces se dicen para ver más apellidos, ¿no? Aunque el tratamiento a veces empieza de inmediato, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues Pero, que. pero cuando empezamos el tratamiento de inmediato, tenemos una muestra de una biopsia que nos dice esto es un linfoma, el paciente está mal, empezamos con algo, mientras terminan de tipificarlo. Pero tenemos una muestra, o sea, porque el paciente está mal y tiene un ganglio grande, sin una muestra no podemos asumir que tiene un linfoma. Tenemos que tener la muestra que nos diga que aquello es linfoma. Y esto a veces lleva tiempo y yo entiendo que a veces desespera, porque sabes que estás mal, sabes que te pasa algo y aquello no acaban de darte, sobre todo no acaban de darte un tratamiento. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, le doy un poco de corticoides y se va a poner mejor, pero los corticoides artefactan la biopsia, cambian la morfología de las células y luego a lo mejor el diagnóstico no está bien hecho. Y lo dije al principio, es muy importante tener un buen diagnóstico, muy importante, porque eso nos ayuda a adaptar el tratamiento, nos ayuda a dar un pronóstico, es imprescindible, Sí, diría yo, entiendo que. aunque nos lleve una semana más. Sí, Vale, entiendo que el buen diagnóstico puede asegurar un buen tratamiento, ¿no? claro, Pero sí, si no hay sí. un buen diagnóstico, pues no sabes si es el mejor tratamiento, ¿no? Pues un poco. Vale. Y luego la otra parte es desde que tienes el diagnóstico y sabes que un linfoma, que es un linfoma, es imprescindible saber dónde está el linfoma para luego poder controlar que desaparece el linfoma. Es decir, tienes un ganglio en el cuello, te hacen una biopsia, es un linfoma. Jo, tengo un linfoma, dame tratamiento ya. No, tienes que esperar, que tengo que mirar si hay en algún otro sitio linfoma, porque eso a lo mejor me hace adaptar el tratamiento de una manera u otra y además me sirve de control para comprobar que el tratamiento es eficaz y hace desaparecer la enfermedad, que es el objetivo. Entonces, después de la biopsia tenemos que hacer lo que llamamos estudio de extensión. Estudio de extensión es un TAC o un PET-TAC, dependiendo del linfoma. En ocasiones es una biopsia de médula ósea, porque ahí dentro es donde se origina el linfoma y tenemos que ver si también está ahí. Y dependiendo del tipo, pues a veces endoscopias. A veces tenemos que mirar si ha pasado al líquido cefalorraquídeo, al líquido que baña el cerebro, porque hay linfomas que tienen apetencia por estar ahí. Entonces, es imprescindible que antes de empezar el tratamiento sepamos que tiene un linfoma, si todavía no tenemos el diagnóstico absoluto, que tengamos ya los medios para poder tenerlo en unos días y saber dónde está el linfoma.
qué extensión tiene. Todo eso es imprescindible para poder tener un buen diagnóstico y, por tanto, dar un buen tratamiento, como tú dices. Fundamental. Y todo eso lleva tiempo. Sí, 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 por supuesto. También quería preguntarte, creo que es muy habitual, ¿no? Que cuando se recibe el diagnóstico, creo que de las primeras preguntas es el me voy a curar, ¿no? O dime que esto tiene cura. Entonces quería preguntarte realmente cómo se responde ante esta inquietud. Mm, No Para es fácil la nosotros, pregunta. no es fácil. En nuestro concepto, el linfoma a priori es curable, pero ni todos los subtipos de linfoma son curables, ni todos por igual. Yo creo que el primero es, ¿esto tiene tratamiento? Sí, vale, o sea, no es me han diagnosticado y ahora ya me dejan y que me muera. No, me han diagnosticado y tengo un tratamiento. Dependiendo del tipo, el tratamiento va a ser más, menos eficaz. Eficaz, te diría yo, todos. ¿Me voy a curar con seguridad? Pues ya depende, pero hay una perspectiva siempre. ¿Me voy a curar 100%? En la vida no hay seguridad 100%, ¿no? Entonces, nadie lo puede asegurar. Yo lo que intento transmitirles es, vale, tienes una enfermedad mala, hay que afrontarla, no queda otra. Esto está ahí, no vale ocultarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todos los pasos iniciales de ver cómo está la enfermedad y luego dar el mejor tratamiento que tengamos. ¿Qué va a dar esto? Pues lo normal, en la inmensa mayoría de los casos, es que la enfermedad se controle, remita, desaparezca y es confiar en que en el futuro no vuelva y por tanto estés curado. ¿Eso es el 100%? No. Las estadísticas generales nos hablan de globalmente todos los linfomas se curan aproximadamente un 70%. ¿No está mal? No. Hay unos que son más, hay otros que son un poco menos, ya depende del tipo concreto del linfoma. Y ahí influye también la agresividad del linfoma, porque a lo mejor hay linfomas, los linfomas indolentes, a lo mejor no los curamos, pero damos un tratamiento que la enfermedad no vuelve a estar dentro de 10, de 12, de 15 años y está ahí latente sin más y en ese momento podemos dar otro tratamiento y conseguir otro tanto. Entonces, es una pregunta general difícil de contestar porque los linfomas son muchos y yo me quedaría con, vale, tienes un linfoma, pero tienes un buen tratamiento. El objetivo es controlar la enfermedad, hacerla desaparecer, si puedo curarte, pero sobre todo que vuelvas a tu vida normal después de esto, Calidad ¿no? de vida, ¿no? Lo Sí, máximo que se pueda lo conseguir. máximo que se pueda. Y intentar curarlo, claro, pero no siempre se Vale. puede. Claro, comentas, bueno, hay tratamiento. Entonces quería preguntarte, ¿y qué tratamientos? ¿No? Eh, Hay tratamientos diferentes para cada tipo de linfoma o un poco diferentes, pero globalmente yo te diría quimioterapia como la que todos conocemos de toda la vida, esas medicinas que te ponen, que producen un poco de náuseas, que matan todos los tejidos en crecimiento como el del tumor y eso implica también el pelo porque es un tejido en crecimiento continuo, que es transitorio, la de la caída del pelo. Quimioterapia es una de las bases del tratamiento del linfoma. Otra parte es la inmunoterapia, que es dirigir nuestras defensas de una forma directa o indirecta contra las células enfermas. Ahí tenemos, yo creo que la gente que tenga un linfoma B habrá oído hablar del rituximab con toda seguridad, que es un anticuerpo contra un marcador específico de los linfocitos B que se une a él y hace que todo el sistema inmune se active y lo destruya. El rituximab es la base de los linfomas B, que son a su vez la mayoría de los linfomas, y se puede asociar o no con la quimioterapia dependiendo del tipo. Y tenemos tratamientos dirigidos
dijéramos, medicinas que van contra una característica específica del linfoma, como por ejemplo es el ibrutinib, que ahora ya estamos usando en un linfoma específico, que es el linfoma de células del manto, que también se puede asociar muchas veces a la quimioterapia, ya depende de las circunstancias. Al final son armas diferentes que las combinamos adecuándolas al tipo de linfoma para conseguir la máxima respuesta. Pero básicamente son esas, al menos en el tratamiento inicial. Uno de los tratamientos que muchos pacientes conocen, el trasplante, ¿no?, de médula ósea, el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, realmente, ¿cuándo se valora que un paciente debe de recibir en concreto ese tratamiento? Dentro del trasplante ya todos saben que hay dos, el autólogo, que es el de células propias, y el alogénico. En linfoma mayoritariamente se utiliza el trasplante autólogo, porque lo que utilizamos es quimioterapia a dosis altas con el rescate de las células madre hematopoyéticas para poder tolerar el procedimiento. ¿Cuándo? Pues depende de los linfomas. Durante el primer tratamiento, en algunos linfomas T. En los demás, en principio, no. Es el tratamiento normal. Cuando recae, si recae el linfoma, pues en algunos en segunda línea y dependiendo del momento de recaída. Hasta ahora lo usábamos mucho, pero por ejemplo en el linfoma B agresivo, que es el más frecuente de todos ellos, cuando recae muy pronto después del primer tratamiento, ahora ya no hacemos trasplante. Lo que se hace es las células CAR. Los linfocitos T modificados, quiméricos. Y cuando recae muy tarde, pues entonces sí que hacemos el trasplante. Son procedimientos diferentes, vamos adecuándolos, pero en general, de entrada, en los linfomas T y en los linfomas primarios del sistema nervioso, en el resto en recaída y no siempre, depende de las circunstancias. Trasplante de otra persona, trasplante alogénico, cada vez lo usamos menos en el linfoma. Todavía se indica en ocasiones cuando ha fallado el trasplante autólogo, en linfomas T, que no hay células CAR contra los linfomas T a día de hoy, pero en circunstancias cada vez más excepcionales. También el trasplante alogénico es más tóxico. Tiene la enfermedad de Gento contra huésped, tiene más riesgos. Entonces, se le va quedando un nicho más pequeño conforme mejoramos los tratamientos dirigidos contra los linfomas. Pero solo en unos tipos muy concretos es un tratamiento, el trasplante, en el que pensemos de inicio, con la primera línea. Bien. ¿Qué recomendaciones generales? Y aquí, creo que entendemos perfectamente que en consulta cada profesional valora cada caso en concreto porque cada paciente es un mundo, ¿no? Pero quería preguntarte, pues, recomendaciones generales, pues, respecto al ejercicio físico, respecto a alimentación y descanso. Una vida saludable. Yo ahí luego podemos concretar, pero una vida lo más saludable posible. Ejercicio físico, pues en general se recomienda mantener actividad, mantener la masa muscular, hacer algo de ejercicio de fuerza, si puedes. Yo a mis pacientes siempre les digo el límite: no quiero que te sientas agotado. No hay que forzar el organismo en unas circunstancias en que le estás exigiendo mucho con el tratamiento, pero sí que mantener la actividad favorece eso, la masa muscular, facilita la tolerancia a los tratamientos, mejora el ejercicio físico también, la sensación de bienestar propia, que es importante. Entonces, ejercicio sí, con moderación e intentar mantener masa muscular. Dieta, evitar alcohol, por supuesto, porque ya no es, más que nada, no queremos tóxicos juntos y la quimioterapia es un tóxico y el alcohol es un tóxico. Entonces, lo que podamos eliminar, mejor. Pero intentar una dieta sana, una dieta mediterránea, equilibrada.
muchas veces el problema no es que como, sino es que no me apetece comer. Entonces ahí sí que se facilita muchas veces haciendo comidas pequeñas, pero más comidas al día, porque la sensación de saciedad es muy pronta. Intentar eso, una dieta equilibrada con bastante proteína. Al final la quimioterapia está destruyendo tejidos y necesitamos regenerarlos, necesitamos proteínas. Eh, Adecuado a cada uno, que luego a lo mejor hay circunstancias en las que hay que restringirlas. Esto como recomendación general. Y en cuanto al descanso, sueño, pues una vida ordenada. Yo creo que hay que tener el tiempo de dormir, intentar dormir regladamente y luego el tiempo de actividad. No es el estoy todo el día en el sofá y dormito a ratos y al final he hecho horas de sueño. Eso no. Es mucho mejor un ritmo ordenado, intentar mantener el horario normal. Los pacientes dejan de trabajar, que tienen su horario, ¿no? El trabajo te obliga a levantarte, ir, venir, tal, y acostarte por la noche. De repente dejas de trabajar, estás en casa y encima estás enfermo, estás agobiado, te sientes regular y las ganas son de yo me quedo en el sofá y ya está. Y no, hay que intentar mantener un poco de disciplina y ordenar también los hábitos, tener una buena higiene del sueño. Todo eso va a ayudar a tolerar mejor los tratamientos y a sentirse mejor. No es nada del otro mundo, yo creo que es un poco el sentido común, ¿no? Estoy enfermo, pero tengo que intentar hacer una vida razonablemente normal. Y pasa Sí, esto. Sí, exacto, creo que lo describes perfectamente con pues, el sentido común, ¿no? No hace sí. falta. No hace falta grandes cosas. Y luego, bueno, cada uno a lo mejor tiene circunstancias en las que algunos alimentos no están permitidos o algunas circunstancias en que la recomendación de ejercicio físico puede ser limitada. Pero globalmente hay que mantenerse activo, hay que comer con salud y hay que descansar. Bien. Y ya para finalizar, quería preguntar también, ¿no? ¿Qué mensaje realmente transmitirías a una persona que acaba de ser diagnosticada de este tipo de linfoma y también a su entorno más cercano? Mm, Al paciente, mm, es lo que hay. Desgraciadamente no es un catarro, es una enfermedad seria, pero es una enfermedad con tratamiento. Y es una enfermedad en la que nos planteamos el objetivo de que aquello sea un paréntesis en la vida del paciente. Efectivamente, va a tener que parar algunas cosas, va a tener que dedicarse a recibir el tratamiento y a poder y a tolerarlo, pero en algún momento cerraremos ese paréntesis y el objetivo es que ese cierre sea la enfermedad ha remitido, me puedo reincorporar a mi vida normal y si Dios quiere me he curado. Así. Y mientras tanto tengo que ayudarme. Yo a veces, porque los pacientes, hay que entenderlo, les cuesta a veces todo el tratamiento, no desesperar en esas circunstancias. Entonces, a veces yo te doy las medicinas, tú tienes que poner ánimo, tienes que poner comer, tienes que poner mantenerte activo. Esa es tu parte y lo tienes que tomar como una medicina en la que la parte esa es tuya. No vale solo venir aquí y pasivamente recibir el tratamiento. Hay que poner de su parte. Y a la familia, por un lado, un mensaje de esperanza, el objetivo es curar y volver a la normalidad, volver a la vida normal, pero hay que intentar que no hacer sentir excesivamente enfermo al paciente. No hay que protegerlo en exceso, porque al final, si tú te tratan, no te dejan hacer nada, te agobias aún más. Yo siempre les digo, hay que dejar que si la gente que tiene animales en casa, que trabaja algo el campo, hombre, que no se ocupe como antes, pero dejarle ir y dejarle disfrutar un poco de lo que ha sido su vida hasta ese momento y no de repente cortar. Y hay que dejarles que hagan las cosas, no hay que hacerles todo en global. A lo mejor hay momentos en los que no están para nada, sí, pero globalmente hay que hacerles sentir lo menos enfermos posibles, ¿no? Muchas veces es lo que tú sientes y lo que ves enfrente, que de repente es todo ahí como estás, ten cuidado, no te muevas.
Y no, yo creo que eso no es bueno y eso también se lo intento transmitir a las familias. Tenemos una enfermedad, es una enfermedad que es grave, sin duda, pero es una enfermedad con tratamiento y tenemos que seguir la vida, intentar adaptarla estos meses para luego poder retomarla otra vez plena. Importante, ¿no? Que no pierdan su rol, es decir, tendrán un rol como paciente que aparece ahora, pero que no pierdan el resto de roles, de trabajos que puedan hacer, siguen siendo amigos de, padre de, madre de, ¿no? Entonces, bueno, saber que hay otras áreas que están bien y que puedes ejercer a nivel de autoestima y competencia es muy importante mantenerlo. Bien. Totalmente de acuerdo. Y yo intento decirlo con otras palabras porque mi profesión no es la tuya, que lo explicas mejor, pero sí, sí, realmente sigue siendo él, no es un enfermo, está enfermo. Es una diferencia fundamental. Yo siempre les digo, aparece un nuevo rol, pero hay otros, ¿no? Y ahora hay que ver cómo asumimos este nuevo rol y cómo está en el resto de áreas para que todo pues, tenga un equilibrio, ¿no? Fundamental. Bueno, Esperanza, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos hoy, porque creo que contar con profesionales con experiencia y tu cercanía, que creo que es necesario destacar aquí, aporta un valor enorme a este espacio y sin duda ayuda a que pacientes y familiares puedan comprender mejor su proceso oncomatológico, sentirse, bueno, creo que más acompañados. Así que nada, ha sido un verdadero placer escucharte. Muchísimas gracias y nos vemos en futuros encuentros. Muchas gracias a todos vosotros que hacéis una labor fantástica acompañando a los pacientes y ayudándolos. Y ayudándonos a nosotros también, en última instancia. Así que muchas Gracias. gracias.